¿Cómo están? Bien, me alegro mucho. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes. Nos quedan, aparte de este, 2 domingos más y ya estamos terminando con esta serie a la que le hemos dado a llamar por sus frutos, los conoceréis. Y el domingo pasado, recuerdo de que comenzábamos haciendo mención a la época en la que vivimos. Decíamos de que en un sentido vivimos en un tiempo extremadamente privilegiado, diría yo, por la accesibilidad que tenemos nosotros a la información a nivel global. Nosotros hoy podemos estar comunicados, podemos estar informados de lo que pasa en cualquier lugar del mundo con el solo hecho de apretar un botoncito y ya tenemos acceso a tanta, pero tanta información. Entonces, vivimos en un mundo que está, digamos, saturado de información y en un sentido es bueno, pero también decíamos de que en un mundo en el cual hay tanta información disponible, sobre todo, obviamente, estamos hablando por medio de las redes sociales, hay muchas voces que llegan a nuestras vidas, así como nosotros tenemos mucha facilidad para comunicarnos y para ver qué pasa en otro lugar del mundo, también hay mucha facilidad para que esas voces lleguen a nuestras vidas, voces, distintas creencias de distintos tipos, verdades, distintas verdades que también llegan a nuestras vidas, y toda esta información, todas estas verdades, todas estas creencias de alguna manera compiten para ver cuál de ellas logra captar nuestra atención. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros si esa información que está llegando a mi vida, si está llegando a nuestros hogares, si está llegando a nuestras iglesias incluso, cómo sabemos nosotros si realmente viene de parte de Dios o no? El punto es de que, como venimos viendo tanto en los tiempos bíblicos, pero hoy, más que nunca, a causa de esta realidad que vivimos, más que nunca Dios nos está llamando a tener discernimiento espiritual, porque no todo lo que suena cristiano es realmente cristiano. No todo lo que se dice en el nombre de Dios realmente viene de parte de Dios. No todo lo que tiene una apariencia de cristianismo realmente es cristiano. Es esta la razón por la que el apóstol Juan, y vamos a leer una vez más, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, esta es la razón por la que el apóstol Juan nos hace con tanto amor, pero al mismo tiempo con tanta preocupación, esta advertencia y esta exhortación y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto siempre ha sido así, sigue siendo así. Y estos falsos profetas no solamente llegan a nuestras vidas con falsas doctrinas, sino que al mismo tiempo no solamente afectan al pueblo de Dios, no solamente afectan a aquellos que ya están en Cristo, sino que también afectan a aquellos que no están en Cristo y que podrían ser llamados por el Señor para venir a su salvación, para conocer su evangelio. Y estos falsos profetas con sus mentiras se encargan de ser piedra de tropiezo para que tanta gente no llegue al evangelio. Y nosotros en nuestros días, hoy, ahora, actualmente, estamos siendo testigos una vez más de las tremendas barbaridades que se dicen en el nombre del Señor. Y todo el periodismo actual de nuestro país se están de alguna manera burlando de esas cosas.
porque menosprecian con estas actitudes, con sus falsas doctrinas, lo que hacen es blasfemar contra el nombre del Señor Jesucristo, blasfeman contra el Evangelio, blasfeman contra la pureza de la palabra de Dios. Entonces la gente naturalmente, hay algunos periodistas que son serios, que son honestos y dicen, bueno, debemos entender que no todos los evangélicos, no todos los pastores son como esta gente. Hay gente seria y lo dicen en buena hora, pero hay mucha gente que meten a todo el mundo en la misma bolsa y dice, ahí están, son todos iguales, son todos unos ladrones, por lo único que abren iglesias es para sacarle plata a la gente y usan el nombre de Dios para esto, y ahí ves los disparates que se ven todos los días de nuestra vida. Pues bien, el apóstol Juan nos advierte, y valga la aclaración, nosotros como iglesia bíblica reformada en la ciudad de Carlos Paz no nos identificamos en absoluto con ese tipo de supuestos profetas y pastores que en realidad son falsos profetas y son falsos pastores. Nada que ver tenemos nosotros con ese tipo de gente ni de iglesia. Entonces nosotros hemos venido analizando ya esta serie de señales que son tan enriquecedoras que el apóstol Juan nos ha dejado en su palabra, y ya hemos visto 9 de estas 12 señales que entendemos que él nos ha dejado acá. Y son señales que produce el Espíritu Santo de Dios en aquellas personas que se presentan a nuestras vidas y que vienen de parte de Dios a enseñarnos la palabra de Dios. Entonces Juan dice, si estas señales están en estos que enseñan, entonces son enviados de parte de Dios. Y nosotros hemos analizado 9 señales que produce el Espíritu Santo de Dios en los que son verdaderos profetas y maestros. Hoy vamos a analizar la 10ª señal y que sigue girando en torno a la obediencia a los 10 mandamientos. Esta es la razón por la que voy a leer nuevamente Primera de Juan, allí cerquita, capítulo 2, verso 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 5. Juan, con respecto a esta señal, él dice, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces nosotros ya hemos visto cómo el Espíritu Santo de Dios nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Y esta es la señal. Pero hemos visto, lo hemos venido haciendo por parte, porque es imposible hacerlo todo junto, y nosotros ya estuvimos viendo de que el Espíritu Santo de Dios nos lleva en principio a obedecer los 4 primeros mandamientos. Estos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y allí el Señor nos decía de que no debemos tener dioses ajenos, nos decía de que no tenemos que adorar imágenes, no tenemos que hacernos imágenes ni postrarnos ante ellas, nos decía que no debemos tomar su santo nombre en vano, y nos decía que debíamos acordarnos de guardar el día de reposo, que para la iglesia del Señor Jesucristo es el primer día de la semana, por eso nos reunimos el día domingo, para guardar el día de reposo del Señor. Después vimos los 3 siguientes mandamientos, 5, 6 y 7, y allí estuvimos analizando y estuvimos hablando qué es lo que significa esto de honrar este mandamiento que Dios da a los hijos, pero también a los padres, como estuvimos analizando, pero apuntan a los hijos, que los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Estuvimos analizando el 6º mandamiento que dice no matarás, y estuvimos viendo el inmenso valor que Dios le da a la vida humana por cuanto Él ha impartido su imagen y su semejanza en todo ser humano aquí en la tierra, y por eso veíamos la importancia de este mandamiento. Y terminábamos hablando acerca del 7º mandamiento que dice no cometerás adulterio, y estuvimos hablando también de la importancia que Dios le da a la pureza en
cuanto a las relaciones sexuales se refiere, y hasta ahí llegamos el domingo pasado. Hoy vamos a terminar con los últimos 3 mandamientos, y en definitiva, bueno, que van a decir, no hurtarás, el 8º, el 9º, no dirás falso testimonio, y el último, el 10º, no codiciarás la casa, ni la mujer, etcétera, de tu prójimo. Ya vamos a llegar allí. En definitiva, lo que hoy terminamos de ver en cuanto a esta señal es de que el Espíritu de Dios nos lleva a obedecer también el 8º, el 9º y el 10º mandamiento. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, que es donde nos encontramos en el capítulo 20, la primera vez que el Señor entrega los mandamientos a Moisés. Y en el verso 15, Éxodo 20, 15, acá nos encontramos con el 8º mandamiento y dice, no hurtarás. No hurtarás o no robarás. Este 8º mandamiento, lo que en principio comienza a hacer es recordarnos algo que es obvio, pero siempre es importante recordar aquellas cosas, aunque sean obvias. Pero este 8º mandamiento nos comienza a recordar de que Dios no solamente es Señor de su creación, no solamente nos recuerda que Él es creador de absolutamente todo lo que existe, sino que también nos está recordando de que Dios, por ser creador y por ser Señor, también es el dueño absoluto de todo lo que existe en su creación. Él es Señor, Él es quien creó todas las cosas, Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Todas las cosas que existen en el mundo le pertenecen a Dios. Y el mandamiento es de que nosotros debemos usarlas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha diseñado para que podamos nosotros usar las cosas que no son nuestras, sino que son de Dios. Por eso es de que Dios, en este mandamiento, lo que comienza diciéndonos es de que Él prohíbe de que nosotros le quitemos a nuestro prójimo aquellas cosas, aquellos bienes que Dios en su soberana voluntad ha decidido darle a otras personas y tal vez no a nosotros. Entonces, Dios prohíbe eso. Es por eso de que robar es pecado, porque viola la santa ley de Dios sobre qué cosa, sobre la propiedad privada. Ustedes saben de que esta idea, este concepto de la propiedad privada, no es algo que se le haya ocurrido a los gobiernos humanos para, por medio de defender, por medio de leyes, la propiedad privada, de esta manera tratar de mantener el orden en este sentido en la sociedad. Está bien que los gobiernos humanos administren estas leyes, pero esta ley de la propiedad privada, y en un instante vamos a estar leyendo Salmo 50 por si quieren ir yendo hacia allí, pero esta ley de la propiedad privada, antes que nada, tuvo lugar en el corazón de Dios desde el mismo momento de la creación. Ya vamos a estar hablando de eso, pero primero debemos reconocer que el hombre, más que dueño de las cosas que tiene, en realidad somos administradores de lo que realmente es de Dios. En realidad nada es nuestro, todo es de Dios. Lo que nosotros hacemos con las cosas que Dios nos confía es administrarlas aquí en la tierra. Fíjense el Salmo 50, 10, 12, versos 10, 12. Salmo 50, verso 10, 12 dice el Señor, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Contundente.
Dios dice, todo lo que se mueve en la tierra, todo lo que existe es mío. Yo lo creé, yo soy el Señor. No lo busquen, no está en sus bosquejos tampoco, pero el profeta Ageo, capítulo 2, verso 8, ahí el Señor dice, mío es el oro, mía es la plata. Dios está diciendo, yo no necesito nada de nadie porque todo es mío. Pero a pesar de que Dios es dueño absoluto de todas las cosas, Él, y ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2, por favor, a pesar de que Dios es el dueño absoluto de su universo, Él se complace en que los hombres seamos administradores de sus bienes. Vamos al principio, Génesis capítulo 2, verso 8 al 15, y acá nos encontramos con el primer administrador de los bienes de Dios, el cual comienza a administrar justamente lo que es pertenencia del Señor. Génesis capítulo 2, verso 8 al 15 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llamaba Gión, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. ¿Se dan cuenta? Toda esta creación hermosa, riquísima de Dios. ¿Qué hace Dios? Pone al hombre, pone a Adán para que labre su tierra, para que cuide su tierra. Y acá tenemos la primera ley que es relacionada con la propiedad privada. Ahora Adán, por derecho delegado de Dios, ahora Adán se convierte en propietario de la tierra que Dios le había confiado, para que administre los bienes de Dios. Pasa el tiempo, pasan los años, y Dios va a llamar a Abraham, si se acuerdan. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y vete conmigo a la tierra que yo te mostraré. Yo te voy a dar una tierra. Entonces, allí comienza de nuevo una tierra que Dios le promete a Abraham que él iba a poseer. Sigue pasando el tiempo, pasan los años, todo lo que pasa con el pueblo de Israel, están ellos, esa descendencia que sale de los lomos de Abraham, ahora están esclavos en Egipto. Entonces Dios ahora lo llama a Moisés y le dice, Moisés, tienes que llevar a este pueblo, porque este es el pacto que hice con Abraham, tienes que llevarlo a esta tierra que yo le prometí. Entonces Moisés saca al pueblo de la tierra de Egipto, pero Moisés, ¿se acuerdan? Nunca pudo llegar a Canaán. Pero ¿quién es el que puede hacer entrar al pueblo en Canaán? El sucesor de Moisés, que fue Josué. Y Josué, entonces, finalmente es quien toma posesión de esa tierra, y no lo vamos a leer ahora, después véanlo en casa, pero el libro de Josué, capítulo 14, verso 1 al 5, vemos cómo Israel se reparte la tierra. Se reparte esta tierra prometida entre las distintas tribus de Israel. Entonces comenzamos a ver este concepto de la propiedad privada, según el diseño de Dios. En Éxodo capítulo 22, tampoco vamos a ir allí, después se los dejo como inquietud y tarea para que lo vean en casa, pero Éxodo capítulo 22
Dios, antes de que el pueblo llegara a la tierra prometida, allí le deja toda una serie de leyes de restitución de lo que se robaba. Y le dice, bueno, el que roba esto tiene que devolver esto otro. Y allí están todas estas leyes de restitución. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, vamos a la carta de Pablo a los Efesios, porque pasa el tiempo, pasan los años, pasa el tiempo y Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, su diseño no ha cambiado, y en Efesios capítulo 4, verso 28, en el Nuevo Testamento, seguimos viendo de que robar es pecado. Efesios capítulo 4, verso 28, dice el Señor, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es pecado. No vamos a leer tampoco, pero si se acuerdan en Hechos, capítulo 5, verso 1 al 11, creo que les estoy dejando bastante tarea para después ver en casa. Están ahí todos esos pasajes en sus bosquejos. Pero tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Este matrimonio que ellos, engañan a los apóstoles y en lugar de entregar el precio de la heredad que habían vendido, se quedaron con la mitad. Y Pedro le dice, ¿pero qué necesidad tenían de mentir? Si eso era de ustedes, sencillamente nos hubiesen dicho, que ofrendaban la mitad y no mentirnos, pues no nos han mentido a nosotros, le han mentido a Dios, etc. ¿Y qué es lo que hace el Señor ante esta mentira, ante esto? Que ellos estaban robando en definitiva al Señor con esta mentira. ¿Se acuerdan qué hizo Dios con Ananí y con Zafira? Los mató. Los mató el Señor. Ahora, gracias a Dios de que el Señor no actúa siempre de esta forma, cada vez de que las personas fallan, pero este caso nos hace ver lo tremendamente pecaminoso que es ante los ojos de Dios el hurto, el robo. Entonces, en definitiva, Dios prohíbe que nos quedemos con lo ajeno. Sea lo que sea una casa, sea un terreno, sea un auto, una oveja, una manzana, una lapicera, una aguja o un alfiler, si no es tuyo, no te pertenece, no lo toques. Porque no solo al hacer esto se perjudica a las otras personas, tanto en un sentido material como emocional, porque una persona que experimenta la violencia del robo es afectada emocionalmente también, sino que por sobre todas las cosas estamos atentando contra el sagrado diseño de Dios para que su creación sea administrada santamente y sabiamente por los hombres. El punto es que donde hay robo, ¿qué es lo que hay? Hay codicia. Y de esto se trata el último mandamiento que ya vamos a llegar a un instante también. Pero hay codicia y es una codicia desmedida. Donde hay robo, donde hay un pecado, ese pecado nunca actúa solo. Siempre hay otros pecados que se asocian, que se pegan como un imán y trabajan varios juntos. Porque donde hay robo hay codicia, donde hay codicia desmedida, también existe la usura, también hay mentira, también hay asesinato. Todo el tiempo leemos de que personas mueren en manos de delincuentes. Hay mucha violencia detrás del robo muchas veces. Y cuando los más fuertes se aprovechan de los más débiles, entonces lo que ocurre, y estamos acá hablando a robo a todo nivel, lo que ocurre es de que comienza a haber lo que vemos permanentemente en nuestro mundo también, que es la mala distribución de las riquezas. La tierra es riquísima en recursos, es riquísima, tiene de sobra para todo el mundo, pero al haber esta mala distribución de las riquezas, vemos lo que vemos, que algunos tienen muchísimo, pero la gran mayoría no tienen lo que necesitan tener para tener vidas dignas, tienen poco. Pero si la tierra
y sus riquezas fuesen administradas según las leyes de Dios, se podría comprobar de que los recursos con los que Dios sostiene y provee para su tierra alcanzan de sobra para que ninguna persona en el mundo, para que ni una sola persona sufra necesidad y para que todos puedan tener una vida digna. Entonces lo que hay no son falsas de recursos, lo que hay es una mala administración de las riquezas por causa de esta codicia desmedida, a través de la cual se lleva a cabo el robo. Ahora, ¿hay algo de malo en ser rico? Necesitamos aclarar esto también. De ninguna manera. Y en un instante vamos a estar leyendo primera carta de Pablo a Timoteo. Pero no hay nada de malo en ser rico siempre y cuando lo que el rico tenga lo haya ganado legítimamente y por tanto entendemos de que lo que tiene es una bendición de Dios. Dios se ha complacido en bendecir la vida de esta persona y a la vez esta es una persona que sus riquezas las pone al servicio del Señor. Si es así, no hay nada de malo en ser rico. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 18. Había personas adineradas en la iglesia de Éfeso que estaba pastoreando Timoteo. Y la exhortación que le da Pablo para esta gente les dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y el 19 dice: de este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Pero si vamos a la carta de Santiago, ahí nos encontramos con otro tipo de ricos, que estos sí son condenados por la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, verso 1 al 5. Estos ricos son diferentes a estos a los que se refiere Pablo en Timoteo. Y dice Santiago: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, etcétera. El 6, habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Estos ricos son delincuentes. La palabra de Dios los condena. Ahora, el hecho de que hay ricos que roban a los pobres, también tenemos que entender de que hay pobres que roban a los ricos. Las dos cosas pasan. Y la justificación del pobre que roba al rico es: total, mira todo lo que tiene. A este le sobra la plata. ¿Qué le va a hacer de que yo le saque algo? ¿Qué le va a hacer al dueño del hipermercado que yo me robe un paquete de galletas? ¿Qué le va a hacer si cuando llego a la caja, la cajera me da mal el vuelto y se equivoca a favor mío, me lo llevo? Así, ¿qué le va a hacer a este tipo? Ni cuenta se va a dar de que le falta esto. Entonces, me justifico diciendo: este tiene más que yo. ¿Qué le va a pasar? Ahora, llego de hacer las compras del súper
Y cuando llego a mi casa veo que la cerradura está forzada. Y abro la puerta y veo de que me han robado. Uno que pensaba lo mismo que yo pensaba del rico, ¿no es cierto? Y habrá dicho, ¿qué le va a hacer a este que le robe, no sé, el televisor, lo que fuera, si este se lo puede volver a comprar? Entonces ya la regla que yo apliqué para el dueño del hiper ya no aplica para este que me hizo daño a mí, ¿no es cierto? Ya me duele y ya no tolero de que alguien que tiene menos que yo se haya metido a robar en mi casa. ¿Qué queremos decir con esto? De que el problema no está en si robo mucho o si robo poco. El problema no está en que si robo al que más tiene o robo al que menos tiene. El problema está en que el robo en sí es pecado, porque cuando una persona roba, cuando esto hacemos, estamos atentando contra el plan original de Dios para la administración de los bienes que Él nos ha confiado. Y cuando robo a otros, en definitiva, estoy atentando contra Dios. Por eso es tan grave este pecado. Entonces el problema al final no es tener mucho o tener poco. El problema está en la actitud del corazón. No importa si la persona es rica, si es de clase media o si es pobre. Señoras y señores, no hay justificación para robar. Robar, dice Dios, es pecado y quebrante el 8º mandamiento. Pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva ¿a qué? A obedecer este mandamiento. Por eso dice, no hurtarás. 9º mandamiento, Éxodo 20:16, ahora dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento lo que hace, lo que habrá de hacer es de gobernar aquellas cosas que decimos acerca de los demás. ¿Y por qué está allí? Porque es tan serio como el resto de los mandamientos. Porque una persona con sus palabras puede ser de enorme bendición para otras personas, pero al mismo tiempo una persona con sus palabras, si no nos cuidamos, esas palabras pueden hacer muchísimo daño a la vida de otras personas. Si no nos cuidamos, pueden llegar a ser destructivas para la vida de otras personas. Hay muchas personas que han llegado al suicidio por causa de palabras que se les han dicho, que los han dañado de una forma tan, pero tan profunda, que han terminado tomando la drástica decisión de quitarse la vida. Hay poder en las palabras que salen de nuestra boca, que salen de nuestro corazón. Santiago, capítulo 3, creo que habíamos quedado en Santiago 5, así que estamos cerca. Santiago 3, 6. Vamos a leer solamente este verso, pero todo el capítulo 3 prácticamente Santiago lo dedica justamente a este tema, pero en el verso 6 él da una definición de lo que es este tipo de personas que usan su lengua para causar daño y dicen, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es tremendo lo que está acá Santiago describiendo en cuanto al poder de la lengua malvada. No debe existir, creo yo, una descripción más poderosa en la palabra de Dios acerca de lo destructivas que pueden ser las palabras que proceden de una lengua que dice mentiras.
que habla falso testimonio contra otras personas. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 9. Pablo exhorta a la iglesia de Colosas a que dejen atrás este terrible pecado. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 9 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué Pablo les está dando esta exhortación? Porque había problemas en la iglesia, si no Pablo no se lo dice. Porque Pablo sabía de que había murmuración. Porque Pablo sabía de que habían personas que estaban hablando mal de otras personas dentro de la iglesia. Los colosenses, antes que se convirtieran a Cristo, sus vidas se habrían caracterizado por este tipo de práctica de pecado. Entre otras cosas, entre otros pecados, la mentira. Entonces, era común en la sociedad, como es común en nuestra sociedad, que la gente mienta todo el tiempo, que la gente hable mal todo el tiempo de otras personas. Era común. Si tenían que hacer algún negocio, mentían para sacar algún tipo de provecho. Si tenían que mentir en el trabajo, no tenían problema, mentían en el trabajo. Si tenían que mentir al momento de pagar los impuestos, mentían y defraudaban al fisco, lo que fuera, y mentían para no pagar los impuestos. Y mentían en sus círculos de amigos, y mentían en su círculo familiar. Todas sus relaciones estaban construidas sobre este tipo de pecados. ¿Y qué es lo que levanta este tipo de pecados? En medio de un grupo de personas. ¿Qué es lo que levanta? Sino, entre otras cosas tan pero tan horribles, es la sospecha y la desconfianza. Porque la mentira no solamente produce daños que pueden ser materiales y pueden ser emocionales también, pero destruye algo que no tiene precio, algo que es muy difícil encontrar en nuestro mundo, alguien en quien confiar. Alguien a quien poder abrirle tu corazón y confiarle las cosas más íntimas que hay en tu corazón. Lo destruye todo la mentira. Es terrible vivir con alguien o relacionarnos con una persona en la cual no se puede confiar. ¿Les ha pasado? Es horrible. Es una sensación tan, pero tan terrible. Miren, Proverbios capítulo 18. Allí nos habla acerca del chisme y la murmuración que está dentro de este combo, ¿no es cierto?, de las palabras del falso testimonio y demás. Proverbios 18, 8, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso parecen ser atractivas, parecen despertar la atención del que está escuchando, pero al final eso va a penetrar hasta lo más profundo del alma y termina contaminando tanto al que lo dice como al que escucha, y así se contaminan las relaciones. Murmurar o ser un chismoso es transmitir a otras personas algún tipo de rumor. ¿Y sabes qué? No importa si es verdad o si es mentira, porque a veces el chismoso lo que dice es verdad. No está necesariamente mintiendo en su chimento que está llevando. Otras veces sí, a su chimento le agrega mentira, lo exagera y le mete algunos condimentos más. Pero a veces es verdad lo que está diciendo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está motivando a esta persona, a este chismoso, a hacer lo que está haciendo? Y lo único que está motivando a esta persona
es desacreditar a otra persona, aunque sea con hechos que hayan sido ciertos. Por supuesto hay un contexto, por supuesto si hablamos dentro de la iglesia hay un orden establecido por el Señor para tratar estos temas, hay una disciplina que se lleva a cabo para restaurar todas estas cosas. Por supuesto que tampoco estamos diciendo de que no podemos decir absolutamente nada, pero hay un contexto en el cual debemos manifestar estas cosas. Por ejemplo, si yo me entero de alguna cuestión acá, entre nosotros, por decirlo, no voy a salir a murmurar y a ir a la casa de cada uno de ustedes a decir, che, ¿viste fulanito, fulanita? No lo hagas a eso, es destructivo, no es necesario. El Señor lo que dice es, si algún hermano te ha herido, anda y confronta al hermano, habla con el hermano, invítalo a tomar un café y decirle, che, mirá, hermano, hermana, escuché esto de vos, vi esto de vos, decime, ¿es así o estoy equivocado? ¿Esto está pasando? Y vas con un espíritu restaurador, de amor, y ministrás el corazón de la persona, y si la persona es honesta te va a decir, sí, mira, la verdad que me equivoqué, estoy luchando con esto, te pido que ores por mí, te pido perdón si te ofendí, y seguimos para adelante, y listo, se resolvió el asunto, y nadie más tuvo que enterarse. No hay necesidad. Ahora, si la persona lo niega y sigue mintiendo y demás, bueno, hay otro proceso de disciplina, no nos metemos en eso ahora porque nos vamos a ir del tema, pero se entiende lo que estamos diciendo. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestros labios. Porque si yo entiendo que por causa de este pecado, como cualquier otro, cuando estoy hablando mal de alguien, estoy haciendo daño al que me escucha, pero también debo pensar de que el Señor Jesucristo fue a aquella terrible cruz a padecer lo que padeció también por causa de ese pecado que estoy cometiendo o a punto de cometer, la murmuración. Entonces, aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo que va a hacer es contenerse las ganas de murmurar, va a confesar esta tentación a su Señor y va a ver y va a levantar y va a ver al Señor de la gloria una vez más colgando de aquella cruz por causa de esa mentira, de esa murmuración que está a punto de salir de los labios de la persona y la persona se va a retractar y no lo va a hacer. Porque el Espíritu Santo de Dios nos mueve a obedecer también el 9º mandamiento. No levantarás falso testimonio. Finalmente, 10º mandamiento, Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora bien, comencemos diciendo qué cosa no es. O sea, esta advertencia, este mandamiento no va en contra de aquellas cosas que nosotros podemos desear, pero cuando lo hacemos de manera legítima. Porque ¿qué hay de malo en desear tener una casa? No hay nada de malo. ¿Qué hay de malo en desear tener un esposo, una esposa, formar una familia? ¿Qué hay de malo en desear tener un auto de repente? ¿No es cierto? ¿Qué hay de malo en desear cualquier cosa que sea realmente una bendición para mi vida, para mi familia, para bendecir a otros? ¿No es cierto? ¿Qué hay de malo en desear este tipo de cosas que son de bendición y que dignifican nuestras vidas? No hay nada de malo en ese sentido. La advertencia va en contra de desear alguna de estas cosas, pero hacerlo de manera ilegítima. O sea, deseo tener algo que no es mío, que no me pertenece y que le pertenece a otra persona. Y entonces comienza a obrar en mi corazón no solamente la codicia,
sino también la envidia y tantas cosas que se despiertan. Y lo que veíamos recién también en el 8º mandamiento, ¿no es cierto? No robarás. Se comienzan a despertar todos esos deseos en el corazón de la persona. Cuando se habla de codicia, no solamente estamos hablando de un deseo pasajero, algo que codicié, que fue un momento y ya está, ya se me pasó. Puede pasar eso, bueno, no hay nada demasiado grave en eso. Pero cuando el Señor habla de este tipo de codicia, cuando dice no codiciarás esto, lo otro y lo otro, se está refiriendo a una codicia, algo que es mucho, pero mucho más potente. Es desear algo y ansiarlo ya al nivel de que esa ansia sea algo perverso. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para quedarme con lo que el otro tiene. ¿Por qué mi vecino lo tiene y yo no? ¿Por qué aquel puede irse de viaje o de vacaciones a tal lugar y yo no? Tengo que trabajar todo el año. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienza a manifestarse eso en el corazón y comenzamos a desear de manera perversa las posesiones de otras personas y también la mujer de otra persona o el esposo de otra persona. Es lo que dice el mandamiento. Entonces, cuando hablamos de codicia, no solamente tenemos que pensar en esto que estamos diciendo ahora, sino que también la codicia pasa por aferrarnos a aquellas cosas que ya tenemos, no que tiene el vecino, pero que son mías. Y que tal vez me las gané legítimamente, ¿por qué no? Pero a veces Dios también me ha bendecido, y me ha bendecido de manera abundante, y yo puedo ser de bendición con los bienes que Dios me ha dado, volviendo de nuevo al concepto de administrar lo que Dios me ha dado, y puedo ser de bendición para ayudar a otra persona, pero cuando se me presenta la oportunidad, ¿qué es lo que hago? Me aferro con uñas y dientes a lo que Dios me ha dado, porque esto es mío. Esto me lo dio Dios a mí y yo no lo comparto con nadie. Esto es mío. Y antes de darle algo a alguien, ¿sabes qué? Prefiero, no sé, que me maten, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿esto es característico de qué? Otra vez, 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Es característico de un espíritu que está lleno de codicia y de egoísmo. Este es el tipo de personas que siempre tienen la mano abierta y estirada para recibir, pero nunca para dar. Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Ahora notemos de que Pablo no está diciendo de que el dinero sea malo. Lo que Pablo está diciendo de que lo malo es el amor al dinero. Son dos cosas distintas. Cuando se habla de alguien que ama el dinero, se está hablando de una persona codiciosa. Y como decíamos recién, no solamente aquel que quiere tener más y más y más por el solo hecho de tenerlo, no porque realmente lo necesita, sino que nunca está satisfecho y siempre quiere amontonar y acumular y acumular. Y al mismo tiempo se aferran con uñas y dientes a lo que tienen y no lo van a soltar por nada del mundo, porque dicen, esto es mío. Bueno, así es el codicioso. Mateo 6, 19 al 20, porque al final lo que la codicia muestra es cuál el estado del corazón de la persona y dónde está el verdadero tesoro de las personas. Mateo capítulo 6, verso 19 al 20, el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La codicia saca a la luz cuál es el estado del corazón de las personas. ¿Dónde está tu tesoro? Allí es donde está tu corazón. Pues bien, ¿cuál es la única solución para la codicia? Es poner las miras, nuestros ojos, en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Hay algo que sí tenemos que codiciar, y codiciarlo con toda la fuerza de nuestro corazón. Y esto es codiciar de que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, como Pablo también la exhorta a los colosenses. Estas cosas tenemos que codiciar. Las cosas del Señor, las cosas de Cristo, las cosas celestiales, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Tenemos que codiciar, tener una relación cada vez más profunda, más cercana con nuestro Señor y Salvador. Tenemos que codiciar conocerlo más y más cada día, y tenemos que codiciar ardientemente estar algún día en glorias eternas. Para esto debemos anhelar y codiciar la vida eterna, las cosas que están del otro lado. Entonces, dos preguntas para ir terminando. Estas cosas son las que dominan nuestros deseos, los más íntimos, o solamente estamos pensando en las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que domina nuestra mente, nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro tesoro? Porque donde está nuestro tesoro, allí es donde está nuestro corazón. Pero el Espíritu de Dios lo que hace, lo que produce, es de que nuestro corazón esté puesto en las cosas eternas, no en las temporales. Conclusión. ¿Cómo probamos los espíritus si son de Dios? ¿Cómo distinguimos quiénes son verdaderos ministros y quiénes son verdaderos seguidores de Dios y quiénes no? Bueno, por todas estas señales que venimos viendo, por tantas otras más, pero con respecto a lo que hemos visto hoy, aquellos que realmente pertenecen al Señor no roban, no dicen mentiras, no levantan falso testimonio, no hablan mal de los demás, y tampoco son personas envidiosas, avaras o egoístas que andan deseando los bienes de los demás, sino que sencillamente están satisfechos, absolutamente satisfechos con lo que el Señor les ha dado, y son agradecidos y disfrutan de lo que Dios les ha dado. Por eso Juan dice, y terminamos, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, por tu consejo, por tu exhortación, que está, Señor, cargada de advertencias, pero también llenas de tu amor y de tu misericordia. Porque, Señor, ¿quién de nosotros no fue rescatado de una vana manera de vivir? ¿Quién de nosotros no ha practicado estas cosas antes de venir a los brazos de nuestro bendito Señor y Salvador? Y sin embargo, Señor, hoy que hemos pasado por la experiencia de tu salvación, todavía seguimos luchando, si somos honestos, tantas veces con este tipo de pecado. Te rogamos, Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo, el cual si es una realidad en nuestro ser, en nuestro corazón, que continúes santificándonos cada día más y más, porque el anhelo de nuestro corazón es el que tu Espíritu Santo está produciendo, es el de vivir conforme a tu voluntad.
servirte, honrarte, honrar tu palabra, tus mandamientos. Y Señor, si hay alguien en este lugar que entiende de que todavía no es tu hijo o tu hija, porque se identifica por una práctica de estos pecados y no siente dolor en su corazón por estar pecando contra el Santo Hijo de Dios que murió en la cruz. Señor, te rogamos una vez más que por tu obra de gracia, amor y poder puedas estar dando convicción de pecado a ese corazón y lo traigas al arrepentimiento y hagas que ponga su fe y su confianza solamente en ti para perdón de estos y todo el resto de sus pecados. Y que sepa de que hay un Dios de gracia, un Dios de amor que está esperándolo para recibirlo con los brazos abiertos, si se arrepiente y cree. Pero que también sepa que si resiste al arrepentimiento y a la fe en Cristo, hay un Dios que es justo y que habrá de emitir sus santos juicios el día del juicio final. Pedimos que obres en salvación y en santificación en medio de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.